En esta segunda clase del modelo de factores específicos, vamos a mostrar cómo los mercados factoriales y asociado a ellos las remuneraciones a los factores varían dependiendo de la naturaleza del choque. En este caso inicial vamos a simular que la economía, por razones que operan desde el lado de la demanda, experimenta una modificación desde un equilibrio inicial en el punto a uno resultante o, digamos, tras el ajuste de todos los mercados y de todos los precios y volúmenes a un nuevo equilibrio B. En este caso, decíamos, bueno, originalmente, asumiendo además que la economía se encuentra operando sin contacto con el exterior, el equilibrio suponía, digamos, un vaciado de los mercados en el cual había una composición de la cesta de producción total y de consumo, dada la autarquía, eh, fundamentalmente concentrada en el bien Y, y que se correspondía a ese equilibrio Q de Y a Q de X a TS para una relación de precios P de X sobre P de Y, que tenía su correlato en el mercado de trabajo representado, digamos, por las funciones respectivas de demanda o del valor del producto marginal, que es, digamos, en el tramo relevante, equivalente a la función de demanda factorial para, en este caso, la mano de obra. Entonces, lo que estamos simulando es un choque que opera desde el lado de la demanda, de suerte que el equilibrio inicial en A se traslada a B. En ese equilibrio inicial en A, teníamos que el valor del producto marginal de la mano de obra y su precio, salario, para la industria X podía ser representado contra este origen, donde, por supuesto, movimientos hacia arriba en el eje de las ordenadas suponían bien variaciones salariales al alza, bien valor de la productividad marginal física de la mano de obra en X, era representada justamente aquí. Y, por cierto, aquí hay un pequeño error. ¿De acuerdo? Y a su vez, contra este origen podíamos representar, y con una altura, otra vez, cuantificando el valor del producto marginal físico de la mano de obra en y el salario también que prevalece en esa industria, y de derecha a izquierda representábamos cantidades adicionales de mano de obra utilizadas en la industria Y para en el punto A, nos permitía alcanzar el equilibrio conjunto en el agregado del mercado laboral, donde ciertamente el valor del producto marginal, representado en la función roja contra este origen, con pendiente negativa, y que no es otra cosa, dicho valor del producto marginal, siempre que prevalezcan las condiciones de concurrencia, si no tendríamos que expresarlo como el ingreso del producto marginal, cuando es el caso del monopolio en el mercado final del bien que genera esa industria, pero aquí, digamos, podríamos representarlo de manera totalmente indiferente, dado que precio es igual a ingreso marginal, ingreso medio, etcétera, en competencia perfecta. De manera que la función del valor del producto marginal y, por tanto, la demanda de mano de obra por parte de la industria Y viene representada por esta función continua roja, repito, que debe leerse contra este origen, en tanto que en el caso de X, dicho valor, la productividad de la mano de obra, el valor del producto marginal de la mano de obra, que otra vez es efectivamente precio de ese bien final por la productividad marginal física, era representada a través, o queda representada a través de esta función negra lineal. En equilibrio no pueden, para, digamos, condiciones
de competencia del mercado de trabajo y a su vez de homogeneidad en la mano de obra, no pueden remunerarse diferencialmente en el límite o en el margen la mano de obra en ninguna de las dos industrias, porque cualquier desigualdad, cualquier desajuste allí provocaría migraciones, provocaría movimientos hacia donde es mejor remunerado o es remunerado por encima del valor del producto marginal, y viceversa. Y saldrían de aquellas donde son claramente por debajo del salario. Hay, digamos, condiciones de explotación a lo Marx, es decir, se le está pagando un salario por debajo de su aportación al valor final del output en esa industria. De modo que en equilibrio pues prevalece un solo salario, un salario único para ambas industrias, el W en negro. Sobre el punto A también se distribuyen, aquí aparentemente la mitad, o digamos debería ser un poco más que proporcional, la mano de obra utilizada en la industria Y, correspondiéndose, digamos, a esta combinación en particular de productos. Pero la verdad que eso no interesa. No interesa la precisión volumétrica ni el nivel de salario, tanto como las condiciones de igualdad y de vaciado íntegros al punto que para este W y con esta proporción en el punto A de ocupación en Y y en X, se vacía totalmente el mercado del factor móvil o del factor no específico. Fíjense ustedes qué ocurre cuando se produce este choque. Por ejemplo, hay un traslado de la lealtad de los consumidores desde el bien Y hacia el bien X, es decir, se reordenan las preferencias de los consumidores por cualquier circunstancia absolutamente, digamos, fuera del requerimiento de ser explicada. Simplemente simulamos el choque y vemos cómo se ajustan tanto los mercados de bienes como de factores a dicho choque. Bueno, básicamente lo que tendríamos entonces es ceteris paribus la producción, una demanda más intensa en X y un debilitamiento de la demanda en Y provoca pues un cambio en el precio relativo, tanto en el numerador como en el denominador, y estamos haciendo que esta modificación se corresponda con una nueva pendiente de precios domésticas dada por la proporción, la relación entre PX' y PY'. La prima entonces nos está indicando que son individual y en términos relativos distintos los precios de Y y de X ahora de lo que prevaleciera en el punto A. De suerte que con el incremento de precios, ceteris paribus el nivel de producción, excede el precio, el costo marginal de X, exactamente lo opuesto pasa en Y, donde la caída en el nivel nominal, el precio nominal de Y, frente al mismo nivel de producción hace que se encuentre por debajo de la línea de flotación, es decir, el precio de Y esté por debajo del costo marginal y por tanto en uno y el otro caso se provocan incrementos en la búsqueda de la optimización, incrementos de la producción de X, reducción de la producción de Y y por tanto un movimiento, un deslizamiento desde el equilibrio A a un equilibrio final resultante en el punto B para esta nueva relación de precios y también para esta nueva combinación, para esta nueva mezcla de producción de Y a la baja, producción de X al alza. ¿Cómo eso se traslada, esa modificación, ese reequilibrio del mercado de bienes hacia el mercado factorial, en este caso hacia el mercado de trabajo? Los cambios en los precios en condiciones constantes, la tecnología, la oferta laboral en este caso, y todo lo demás, la cantidad de capital disponible, de tierra, etcétera, todo lo demás, pues básicamente lo que ocurre es que para esas condiciones la modificación del precio respectivamente de Y y de X provocan traslados, repito, ceteris paribus K, ceteris paribus T, que son las que acompañan respectivamente como factores específicos la producción de esos bienes. Entonces, se experimenta simultáneamente un cambio, digamos un desplazamiento hacia el origen de la función del valor del producto marginal al bajar a P de Y',
el precio unitario, por tanto el valor unitario de lo que contribuye a generar el último trabajador contratado en Y, pero a su vez también en el caso de X se opera un desplazamiento hacia arriba, otra vez la lectura es contra este origen y contra este origen en el caso de la función roja. De manera que el traslado total del valor del producto marginal es hacia el alza, está produciendo esa mano de obra, un bien que es ahora más valorado de lo que lo era antes y está produciendo unitariamente el factor móvil en Y, un bien que es menos valorado o que se le ha hecho un downgrading en las preferencias de los consumidores. Entonces, tras ese desplazamiento, fíjense ustedes, se opera en consecuencia un ajuste en precio, en cantidad y en el vaciado ahora del mercado de trabajo, pasando de un equilibrio inicial en A a un equilibrio resultante o final en B, que se caracteriza por dos cosas simultáneamente. Por un lado, fluye mano de obra en respuesta a los incentivos a producir y ciertamente a los requerimientos, digamos, de mayor disponibilidad del factor móvil para soportar esa mayor demanda y por tanto la respuesta favorable, positiva desde el lado de la oferta y a su vez, desde luego, para cumplir con la restricción presupuestaria de vaciar íntegramente el mercado de mano de obra, el mercado de trabajo, se produce entonces un desplazamiento en el volumen total ocupado por la industria Y, que pasaría de este LYA a este LYB. Exactamente este epsilon es el incremento en la ocupación de la industria booming, de la industria en expansión. Junto con este movimiento, este flujo, este inflow y outflow de mano de obra, se produce un ajuste en los salarios. En los salarios, entonces, los salarios pasan a ajustarse al alza desde el inicial W en negro al W' en rojo, que se corresponde exactamente con el equilibrio conjunto precio-cantidad, precio-volumen de ocupación, que se corresponde con el punto B, que sería el lugar de donde ahora pasan a interceptarse las funciones del valor de producto marginal de Y y de la mano de obra en Y y en X. Fíjense ustedes varias características que se colocan ahí como las notas de pie de página. Lo primero que está ocurriendo es que ciertamente el cambio en los precios y el cambio en el valor del producto marginal al alza por el delta PDX a PDX' y a la baja, por PDY a PDY', supone un ajuste ciertamente del valor, pero también un ajuste del el precio de la mano de obra. Sin embargo, este ajuste del precio de la mano de obra es menos que proporcional al aumento operado en PDX y claramente, por supuesto, más que proporcional dada la caída de PDY a lo que está ocurriendo en esa industria. Y la razón de ello es que no es infinitamente inelástica la oferta de mano de obra, tiene algún grado de elasticidad y ese grado de elasticidad justamente proviene del hecho de que estás desocupando trabajadores en la industria Y. Piensen ustedes que si no pasara nada con la otra industria, porque por ejemplo no pudiera expulsar mano de obra, la función de oferta de trabajo pasaría a ser, vamos a dibujar con, ya saben ustedes, mi característica mala forma de dibujar. Piensen ustedes, lo que ocurriría sería que la función de oferta de trabajo sería esta azul pintada con débil pulso, que haría que en lugar de ajustarse, que el delta W, en lugar de ser de una magnitud menos que proporcional o baja o con un cierto grado de inelasticidad, al no desplazarse, por ejemplo, por rigideces en la ocupación o en el tipo de contrato que prevalece entre la industria Y y la mano de obra,
Por tanto, si no pudiera fluir este trabajo desde Y hacia X, pues simplemente la oferta total de mano de obra, SL, sería infinitamente inelástica y el ajuste en precio sería pues un ajuste que recaería íntegramente, que sería exactamente proporcional al delta P de X, Y. ¿Ok? Al no ser así y al poder responder con un cierto grado de sensibilidad la oferta de trabajo frente a la promesa de un mayor salario, el alza salarial se atempera, es decir, deja de estar tan recalentado el mercado de trabajo, y la respuesta frente al incremento de la mano de obra pues es una amortiguación en el efecto precio que tiene esa mayor demanda de mano de obra que justamente se opera con este desplazamiento paralelo de la función de demanda de trabajo, que es a su vez el valor del producto marginal. ¿Okay? Esta es la demanda de trabajo de la industria X. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes lo claro es que aumenta el precio. Al aumentar el precio del bien final, pero hacerlo y presionar al alza también el salario, pero haciendo que este ajuste salarial sea menos que proporcional al incremento de precios, va a ocurrir o se desata aquí justamente todo el efecto digamos, de modificación en los precios factoriales, modificación en las participaciones, dada los derechos de propiedad que tienen los hogares sobre trabajo, tierra y capital, y sin embargo, digamos, unas remuneraciones mejorarán, digamos, el acceso a la distribución de la renta factorial en esa economía, y otras empeorarán. Entonces, ¿cuáles son, dado este tipo de choque y, digamos, la transmisión, las cadenas de transmisión hacia las remuneraciones, tanto de WR como Pi, por llamarlo, digamos, prototípicamente, a la remuneración unitaria a la mano de obra, R, digamos, a la renta territorial, Pi, digamos, a los dividendos o los beneficios normales del capital. Pues les proponemos lo siguiente. Vamos a narrar paso a paso qué ocurre con los propietarios, con la remuneración a los propietarios de el factor específico de la industria en expansión, X, y por tanto el capital, que con relación a los propietarios del factor específico en la industria en contracción o en retroceso, que sería entonces el R, o el precio del recurso natural, de la tierra, la renta territorial, y qué pasa en el caso del salario, que es compartido su ocupación tanto en X como en Y. El caso del capital es súper claro. Entonces ustedes, ¿cuál sería la remuneración? ¿Cuál es la remuneración al capital? Bueno, básicamente la remuneración al capital es el P por Q en X, que sería el valor total de lo producido, ¿ok? Donde se está produciendo un incremento de precio de X, se está produciendo un incremento en Q de X, y por tanto el valor total de lo producido está aumentando. Por teorema de Euler de la distribución neoclásica, sabemos que disculpen, estamos asumiendo que es no R. Vamos a poner un color de la pluma que se vea un poco mejor. Estamos diciendo que es pi, que sería, digamos, como el precio aproximado por el costo de oportunidad, no sé, el rendimiento de un activo libre de riesgo, un Fed Fund o lo que sea, una letra del tesoro a 5 años, multiplicado por una cantidad fija de capital,
y eso se distribuye, este valor total de lo producido, entre el propietario del capital y el propietario de la mano de obra. ¿Okay? Esto está aumentando, esto está aumentando, esto permanece fijo, y ciertamente ese mayor valor de lo producido para un cierto Q eleva la remuneración. De manera tal que si ustedes lo quieren directamente medir, el impacto en términos directamente de el valor total del capital, ahora remunerado a un precio mayor, para una cantidad dada, lo que hace es que efectivamente el producto pi por K se eleva. También se eleva W por L, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, esta elevación, además que es perfectamente consistente también con este incremento, tiende a distribuirse por el mayor valor de lo producido. El tema es la proporción, y vamos a ver que en términos de poder de compra, ¿qué es lo que va a ocurrir? En términos de poder de compra, ciertamente, si yo recibo esta remuneración, recuerden que al final del día no son niveles nominales, sino más bien en términos reales o en términos, digamos, de remuneración relativa. Entonces, a ver, en términos del PI, este PI ha aumentado y ciertamente, dada la inelasticidad de la oferta de capital, el incremento del PI exactamente se corresponde con el incremento de P de X, de manera que al menos el capital dejaría, si se midiera en términos del poder adquisitivo de P de X, quedaría intacto, se mantendría constante, pero en términos del poder de compra que tiene para el otro bien, Y, dada la caída de P de Y y el aumento en el rendimiento del capital, pues tendría un efecto inambiguo de mejora en la remuneración al capital. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre, por el contrario, con el valor de lo producido en Y? Tenemos un valor de lo producido que es exactamente esto, y se reparte entre la renta territorial, dado T, más otra vez el WL. ¿Okay? WL que se ajusta aquí a la baja, el salario está aumentando, ¿okay? Entonces, claro, en términos de costo, y el precio de Y, que es la mercancía producida por la industria que está retrocediendo, y la cantidad también disminuye. Por tanto, el valor total de lo producido disminuye. Esto podría tener un efecto dependiendo de las elasticidades relativas. Se podría mantener constante o incluso bajar, pero lo que claramente sí está ocurriendo es que al caer esto y esto mantenerse, digamos, constante, si la reacción, el ajuste en él es proporcional al incremento en W, lo que hará es que el valor total de lo producido al caer comprime o empuja hacia la baja la remuneración a la tierra, ceteris paribus la tierra, y ceteris paribus el hecho de que no puedes dejar de emplear toda la tierra disponible. De manera tal que aquí, en términos de la captura de valor, ha disminuido, ¿okay? Esa participación del terrateniente en el valor total de lo producido en términos de Y, y claramente si fuera medido por el poder adquisitivo que tiene ahora esa renta, dada su caída en términos unitarios y el incremento P de X, pues en términos de P de X claramente caería la renta real o la capacidad de compra que tiene esa renta real. De modo que hay claramente un ganador, el propietario del factor específico de la industria en expansión, hay claramente un perdedor, que es el factor específico de la industria en contracción, y la verdad que el ajuste entre, digamos, en movimientos que son movimientos en sentido contrario en el salario, estaría ocurriendo, mejor dicho, en el caso del factor móvil, dependería de cuánto sea o de quién sea de hecho el bien salario, donde se concentre el llamado bien salario, es decir, el bien que termina los trabajadores consumiendo. Y básicamente, ¿por qué? Porque efectivamente
Si bien W ha aumentado, también lo ha hecho el precio de X y ha bajado el precio de Y. ¿Okay? Pero ciertamente, dependiendo de cómo sea la composición del consumo de los trabajadores, si el consumo fundamentalmente estuviera concentrado en X, el incremento más que proporcional de P de X respecto a W habría que, digamos, deflactado, o en términos de poder adquisitivo, el salario, a pesar de la mejora que supone el abaratarse el bien Y. Sin embargo, si existiese concentración en la cesta de consumo en el bien X, este incremento más que proporcional de P de X sobre el ajuste salarial determinaría que el trabajador estaría en peores condiciones en términos de bienestar que antes. Si por el contrario el bien salario es Y, no sé, alimentos, etcétera, entonces este incremento del salario y esta mayor proporción, a pesar de que le cuesta más el consumo que menos pesa, que menos pondera la cesta de consumo de X, sin embargo, la caída en el bien salario o en el bien más que se consume en mayor proporción, permitiría una mejora en el salario real, un aumento en el salario real. Por el, digamos, la tercera posibilidad es la equiponderación. Si pesara exactamente lo mismo ambos bienes, pues esos ajustes dejarían intacto el salario en términos reales, si bien en términos nominales aumentó. Por tener, digamos, eso, depender de cuál sea en particular la estructura de la cesta de consumo de los trabajadores, pues en un caso aumentará, en el otro disminuirá, y eventualmente también podría, para una cierta ponderación de dicha cesta y los ajustes más o menos proporcionales de precios y de salario nominal, pues terminaría eventualmente pudiendo dejar intacto el salario real. Entonces, de allí que terminemos señalando que hay inambigüedad, es decir, claramente el aumento en la remuneración al capital determina que propietarios que estén fundamentalmente dotados de derechos de propiedad concentrados en el capital serán los ganadores de este juego, esta especie de nueva repartición de los naipes de la baraja. El propietario del factor específico de la industria que cae, que se reduce, pues verá perjudicado o disminuido su participación en la renta. Y en el caso del factor no específico o mano de obra, pues el efecto a priori debería ser ambiguo, pues dependerá estrictamente de cómo se componga o cuál sea el fundamental bien salario. ¿Okay? Este sería, digamos, vamos a... Y entonces dejemos para la tercera videoclase otro tipo de ajustes y finalmente qué ocurre con el comercio internacional. Y de nuevo los sectores ganadores y perdedores.